¿Has venido a verme? ¿Qué saco yo de eso? Por supuesto. Espera a verme, ¿Tienes Nación. alguna idea? No me hagas perder el tiempo. Espero tu consejo. Haré lo que deba. Perfecto. Del modo que sea necesario. Perfecto. Haré lo que deba. Del modo que sea necesario. Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Por supuesto. Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Perfecto. Apártate de mi camino. Perfecto. Apártate de mi camino. Perfecto. Del modo que sea necesario. Por supuesto. Perfecto. Del modo que sea necesario. Apártate de mi camino. Hay que derrotar a los débiles. Por supuesto. Apártate de mi camino. Del modo que sea necesario. Por supuesto. Apártate de mi camino. Haré lo que deba. Nadie puede oponerse a mí. Apártate de mi camino. Hay que derrotar a los débiles. Por supuesto. Apártate de mi camino. Me alegro de verte. Se No me necesita hagas más perder oro. el tiempo. Por supuesto. Haré lo El que pueblo deba. de nuestros aliados necesita ayuda. Por supuesto. Del modo que sea necesario. Perfecto. Apártate de mi camino. Hola. Espero tu consejo. Por supuesto. Haré lo que deba. Del modo que sea necesario. Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Del modo que sea necesario. Por supuesto. Perfecto. El pueblo de Del nuestros modo que aliados sea necesita necesario. ayuda. Apártate de mi camino. Por supuesto. Perfecto. Nadie puede oponerse a mí. Por supuesto. Apártate de mi camino. Por supuesto. Apártate de mi camino. Haré lo que deba. Del modo que sea necesario. Por supuesto. Haré lo que deba. Del modo que sea necesario. Apártate de mi camino. Haré lo que deba. Este es mío. Del modo que sea necesario. Apártate de mi camino. No hay tiempo para descansar. ¿Has venido a verme? Del modo que sea necesario. Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Del modo que sea necesario. Perfecto. Nuestros guerreros Espero están tu combatiendo. consejo. Por supuesto.
Perfecto. Por supuesto. Perfecto. Del modo que sea necesario. Perfecto. Por supuesto. ¿Tienes alguna idea? Perfecto. ¿Has venido a verme? Del modo que sea necesario. No me hagas perder el tiempo. Haré lo que Los deba. guerreros están combatiendo Por al enemigo. supuesto. First blood. Perfecto. Del modo que sea necesario. Haré lo que deba. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Del modo que sea necesario. Perfecto. Espero tu consejo. No me hagas perder el tiempo. Haré lo que deba. Despierta, es hora de morir. Del modo que sea necesario. El pueblo de Por nuestros supuesto. aliados necesita ayuda. Apártate de mi camino. Del modo que sea necesario. Apártate de mi camino. Perfecto. Haré lo que deba. Por supuesto. Apártate de mi camino. Del modo que sea necesario. Haré lo que deba. Por supuesto. Perfecto. Espera a verme en Bienvenido. acción. ¿Has venido a verme? Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Por supuesto. Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Del modo que sea necesario. Haré lo que deba. Perfecto. Por los Nazarethim. Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Del modo que sea necesario. Apártate de mi camino. Por supuesto. El pueblo de nuestros Nadie aliados puede necesita oponerse ayuda. a mí. Haré lo que deba. Double kill. El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. Hola. ¿Noticias? ¿Qué saco yo de eso? Despierta, es hora de morir. El pueblo de nuestros Nadie aliados puede necesita ayuda. oponerse a mí. Apártate de mi camino. ¿Has venido a El verme? pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. Del modo que sea necesario. Haré lo que deba. Por supuesto. Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Perfecto. Apártate de mi camino. Haré lo que deba. El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. Apártate de mi camino. Haré lo que deba. Perfecto. Haré lo que deba. Dame algo que hacer. Bienvenida. No hay tiempo para descansar. No me hagas perder el tiempo. Perfecto.
Del modo que sea necesario. Apártate de mi camino. Por supuesto. Del modo que sea necesario. Apártate de mi camino. Del modo que sea necesario. Hay que derrotar a los débiles. El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. Muéstrame el camino. ¡Espera a verme en acción! ¿Tienes alguna idea? Apártate de mi camino. Por supuesto. Haré lo que deba. El pueblo de nuestros Del modo aliados que sea necesita ayuda. necesario. Perfecto. Apártate de mi camino. Despierta, es hora de morir. Del modo que sea necesario. No me hagas perder el tiempo. Me alegro de verte. Espero tu consejo. Perfecto. Por los Nazrathim. De modo que sea necesario. Perfecto. Haré lo que deba. Del modo que sea necesario. Perfecto. Apártate de mi camino. Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Hay que derrotar a los débiles. Por los Nazrathim. Perfecto. Por supuesto. El pueblo de nuestros aliados Perfecto. necesita ayuda. Apártate de mi camino. ¿Por dónde voy? ¿Qué saco yo de eso? Del modo que sea necesario. Por supuesto. Del modo que sea necesario. Perfecto. Del modo que sea necesario. Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Por supuesto. Perfecto. Del modo que sea necesario. Haré lo que deba. Perfecto. Del modo que sea necesario. Por supuesto. Perfecto. Por supuesto. Haré lo que deba. Del modo que sea necesario. Por supuesto. Del modo que sea necesario. Por supuesto. Haré lo que deba. Por supuesto. ¡Dame algo que hacer! ¿Tienes alguna idea? Apártate de mi camino. El pueblo de Del nuestros modo que aliados sea necesita necesario. ayuda. Haré lo que deba. Por supuesto. Apártate. Perfecto. Del modo que sea necesario. Por supuesto. El pueblo de nuestros aliados Haré lo que necesita deba. ayuda. Del modo que sea necesario. Por supuesto. Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Del modo que sea necesario.
Espero tu consejo. El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. Perfecto. Apártate de mi camino. ¿Qué saco yo de eso? Haré lo que deba. Perfecto. El pueblo de nuestros aliados Del necesita modo que ayuda. sea necesario. Apártate de mi camino. ¿Has venido a verme? ¿Noticias? No me hagas perder el tiempo. ¿Has venido a verme? Haré lo que El deba. pueblo de nuestros aliados Del modo necesita que ayuda. sea necesario. No me hagas perder el tiempo. Haré lo que deba. Por supuesto. Perfecto. Del modo que sea necesario. Holy shit. Apártate de mi camino. Espero tu consejo. Del modo que sea necesario. El pueblo de nuestros supuesto. aliados necesita ayuda. Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Haré lo que deba. ¿Tienes algún...? Del modo que sea necesario. El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. Haré lo que deba. Por los Nazrathim. Perfecto. ¿Qué deseáis? ¿Por dónde voy? ¿Has venido a verme? Por supuesto. Apártate de mi camino. Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Nadie puede oponerse a mí. Perfecto. Del modo que sea necesario. Apártate de mi camino. Por supuesto. ¿Qué saco yo de eso? Haré lo que deba. Por supuesto. Del modo que sea necesario. Por supuesto. Perfecto. Por supuesto. Del modo que sea necesario. Perfecto. Por supuesto. Haré lo que deba. Por supuesto. Apártate de mi camino. Por supuesto. Despierta, es hora de morir. Apártate de mi camino. Por supuesto. Apártate de mi camino. Perfecto. Del modo que sea necesario. Apártate de mi camino. Perfecto. Del modo que sea necesario. Por supuesto. Del modo que sea necesario. Apártate de mi camino. Perfecto. Por los Nazrathim. Haré lo que deba. Mi vida por Ner'zhul. ¿Has venido a verme? Apártate de mi camino. Perfecto. No me hagas perder el tiempo. ¿Has venido a verme?
Espero tu consejo. ¿Has venido a verme? Haré lo que deba, del modo que sea necesario. Hay que derrotar a los débiles. Por los Nazrafim, haré lo que deba. Despierta, es hora de morir. Por supuesto. Apártate de mi camino. Del modo que sea necesario, haré lo que deba. Perfecto. ¿Qué saco yo de eso? Por supuesto, haré lo que deba. Perfecto. Por supuesto. Del modo que sea necesario. Por supuesto. Haré lo que deba. Perfecto. Haré lo que deba. El pueblo de nuestros aliados necesita Por ayuda. supuesto. Apártate de mi camino. Nadie puede oponerse a mí. El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. Del modo que sea necesario. Apártate de mi camino. Por supuesto. Perfecto. Por supuesto. Del modo que sea necesario. ¿Tienes alguna idea? Por supuesto. ¿Sí, Milo? ¿Qué saco yo? Holy shit. Double kill. Del modo que sea necesario, haré lo que deba. Perfecto. Del modo que sea necesario, apártate de mi camino. Despierta, es hora de morir. Haré lo que deba. Por los Nazrafim. Por supuesto. Perfecto. Por supuesto. Este es mío. Despierta, es hora de morir. Apártate de mi camino. Nadie puede oponerse a mí. Por supuesto. Nuestros guerreros están combatiendo. Este es mío. Apártate de mi camino. Perfecto. Haré lo que deba. El Apártate pueblo de de mi nuestros camino. aliados necesita ayuda. Por supuesto. Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Haré lo que deba. Del modo que sea necesario. Haré lo que deba. Perfecto. El pueblo Del de modo que nuestros sea aliados necesita necesario. ayuda. Haré lo que deba. Nadie puede oponerse a mí. Del modo que sea necesario.
camino. ¿Tienes alguna idea? Perfecto. Del modo que sea necesario. Perfecto. Haré lo Nuestros que deba. guerreros están combatiendo al enemigo. Del modo que sea necesario. Haré lo que deba. Espera a verme en acción. Bienvenido. ¿En qué puedo serviros? ¿Qué saco yo de eso? Por supuesto. Apártate de mi camino. Perfecto. El pueblo de Haré nuestros lo que aliados deba. necesita ayuda. Apártate de mi camino. Haré lo que deba. No me hagas perder el tiempo. Del modo que sea necesario. Perfecto. Despierta, es hora de morir. Del modo que sea necesario. Apártate de mi camino. Haré lo que deba. Del modo que sea necesario. Nadie puede oponerse a mí. Haré lo que deba. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Por supuesto. ¡Dame algo que hacer! Estoy listo. ¡Se necesita más oro! ¿Has venido a verme? Apártate de mi camino. Del modo que sea necesario. Apártate de mi camino. Perfecto. Por los Nazrathim. Haré lo que deba. Hay que derrotar a los débiles. Perfecto. Nadie puede oponerse. Despierta, es hora de morir. Haré lo que deba. Nadie puede oponerse a mí. Hay que derrotar a los débiles. Apártate de mi camino. Por los Nazrathim. He regresado. Del modo que sea. Espero tu consejo. Del modo que sea necesario. ¿Tienes alguna idea? Perfecto. Por supuesto. Haré lo que deba. Perfecto. Por supuesto. Haré lo que deba.
Del modo que sea necesario. Perfecto. He regresado. Por supuesto. Perfecto. Apártate de mi camino. Por supuesto. ¿Has venido a verme? Por los Nazrafim. Apártate de mi camino. Este es mío. Perfecto. Nadie puede oponerse a mí. Apártate de mi camino. Por supuesto. Apártate de mi camino. Del modo que sea necesario. ¿Qué saco yo de eso? Por supuesto. Perfecto. Apártate de mi camino. Perfecto. Apártate de mi camino. Perfecto. Por supuesto. Del modo que sea necesario. Haré lo que deba. Del modo que sea necesario. Haré lo que deba. Del modo que sea necesario. Apártate de mi camino. Del modo. Haré lo que deba. Despierta, es hora de morir. Este es mío. Apártate de mi camino. Haré lo que deba. Solo deseo servir. ¿Has venido a verme? Perfecto. Haré lo que deba. Espero tu consejo. Despierta, es hora de morir.
de mi camino. Nadie puede oponerse a mí. Por supuesto. Del modo que sea necesario. Por supuesto. Del modo que sea necesario. ¿Qué saco yo de eso? Por los Nazrathim. Este es mío. Perfecto. Del modo que sea necesario. Perfecto. Apártate de mi camino. Del modo que sea necesario. Por supuesto. Espero tu consejo. Haré lo que deba. Perfecto. ¿Tienes alguna idea? Haré lo que deba. Apártate de mi camino. Haré lo que deba. ¿Has venido a verme? Perfecto. Apártate de mi camino. ¿Tienes alguna idea? Apártate de mi camino. Del modo que sea necesario. Hay que derrotar a los débiles. Perfecto. Haré lo que deba. Nadie puede oponerse a mí. Apártate de mi camino. He regresado. Por supuesto. Este es mío. Haré lo que deba. Perfecto. Haré lo que deba. Por supuesto. Perfecto. Del modo que sea necesario.